Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios en este tiempo especial que estamos viviendo cada uno en sus casas, en esta cuarentena, en esta particularidad de este momento. Y con Chelita estuvimos en el exterior y hemos pasado por experiencias muy fuertes en donde Dios nos ha hablado de una manera muy especial también. Y en esta noche queríamos compartir esta experiencia con ustedes. Eh, Muchas gracias por también acompañarnos en oración, y quería contarles un poquito qué es lo que pasó con nosotros. Hace unos días fuimos a Costa Rica a completar un proceso de un entrenamiento que estamos trabajando y que estamos recibiendo. Ese entrenamiento se llama debriefing y básicamente consiste en poder trabajar con nuestras historias, procesarlas, entender las dificultades, los momentos de prueba, los momentos que han sido difíciles manejarlos, para poder así no solo fortalecernos, sino ser más resilientes y poder enfrentar la vida de una manera diferente, con más fuerza, con una perspectiva bíblica, espiritual, y poder salir adelante. Entonces es ahí que decidimos tomar en este tiempo ese viaje. Cuando nosotros llegamos a Costa Rica fue anunciada oficialmente la pandemia y nos encontramos en medio de esa crisis allí. Mientras seguíamos el trabajo, íbamos escuchando las noticias y cómo día a día iba cambiando, y por supuesto decidimos regresar en el momento que teníamos estipulado nuestro vuelo. En esa semana empiezan a cerrarse los aeropuertos y las fronteras, se cierra Perú, uno de los primeros, y ahí es donde se nos cancela el vuelo y quedamos varados por primera vez. Inmediatamente buscamos los boletos para poder regresar y conseguimos al día siguiente boletos en otra aerolínea para poder volver a estar en casa. Y en el día que tuvimos que salir, estábamos sentados, recuerdo con Chelita, tomados de la mano, dando gracias a Dios porque volvíamos a casa. Termino la oración, levanto los ojos y aparece el supervisor diciéndonos que debíamos bajarnos porque nuestro vuelo a Argentina se había cancelado y no podíamos hacer un tránsito en Panamá. Y entonces eso nos desestabilizó, empezaron los miedos, toda la angustia de no saber qué iba a pasar. Decidimos seguir el proceso, esperando y buscando cambiar el viaje, y conseguimos al lunes siguiente otra posibilidad de viajar y debíamos seguir esperando mientras seguíamos trabajando y estudiando. Y días después nos informan que se cierra de nuevo ahora el otro aeropuerto. Las fronteras se iban cerrando y ahora tocaba cerrar a los extranjeros en el país donde íbamos, a Panamá, para ir a Argentina. Comienza de nuevo la angustia hasta que un día decidimos nos vamos a quedar en Costa Rica un mes, 2 meses, no teníamos idea, pero compramos comida, decidimos hacer un plan, y en ese tiempo sabíamos que nuestras hijas estaban en Argentina y también comenzó la angustia y la preocupación porque ellas estaban solas en la casa esperándonos a nosotros en medio de esta crisis. Seguían los días y el sábado pasado conseguimos, después de insistir sin mucho entusiasmo, conseguimos unos boletos en primera clase a las 11 de la noche, y en toda la adrenalina de la celebración y festejo llegamos el domingo, no podíamos dormir, 2 de la mañana nos llega el vuelo, había sido cancelado. Al día siguiente fuimos al aeropuerto a esperar ver cerrada la puerta para que nosotros pudiéramos entender esa es nuestra realidad, no podemos hacer nada, y ahí estábamos seguros de que no íbamos a salir, cuando en el momento de anunciar el supervisor de la aerolínea que nadie podía viajar, a nosotros nos llegó una llamada que teníamos los vuelos de abordaje.
El Señor hizo, en ese momento veíamos la puerta abierta, otro milagro, y no había terminado todo ahí, porque antes de abordar el avión nos dicen los argentinos no pueden subir porque no está aprobado Ezeiza para aterrizar a los aviones. Y entonces nosotros nos quedamos llorando, pensando, desanimados, y cuando nos íbamos a volver nuevamente para migraciones, aparece el supervisor gritando: corran que el avión se va, se abrió la puerta a Argentina. Y nosotros corríamos, obviamente, desesperados, el último vuelo de San José a Panamá, el último vuelo de Panamá a Argentina, un vuelo humanitario que había provisto la aerolínea, y pudimos llegar a Argentina. Hasta ahí, hasta ese capítulo, mucho aprendido, por lo menos que Dios nos estuvo hablando de una manera muy especial. Después me gustaría compartirle más detalles, pero quisiera que entendieran dónde estábamos metidos nosotros cuando el Señor nos habló de las cosas que queríamos compartir. Yo quería compartir cómo experimentamos a Dios en medio del temor. Y para esto voy a usar dos palabras para que ustedes se pudieran acordar, y dos acrósticos con la palabra miedo, número uno, y la otra palabra paz, que son las dos cosas constantes que han interactuado en Chelita y en mí durante este tiempo. Cuando hablo de miedo y digo la M, como a nosotros la primera cosa que enfrentamos es las mentiras que todavía pudiera creer yo acerca de cualquier situación en la que esté pasando, las mentiras que se disparan de lo que pienso acerca de Dios o acerca de mí mismo. En esa tensión, en ese miedo, estamos pensando en cómo buscarle a Dios. Dice Oswald Sanders: la raíz de todo mal es la sospecha que nuestro Padre no es bueno. Y la emoción que produce, el sentimiento que produce, que lucha dentro nuestro, que se dispara, es la duda. La duda de que nuestro Padre pudiera ser bueno. Para mí fue bueno compartir con Charita y recordar el Salmo 103 cuando dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de los beneficios, y empezar a enumerar uno y otros, los espirituales, los materiales, y volver a aferrarme a la verdad. Dios es bueno, y si Satanás quiere hacer algo en este tiempo de mentirte y de conservar esa mentira, destruir tu relación con Él, de que Él es tu Padre y Dios es muy bueno. Mentiras acerca de nosotros mismos, por alguna decisión que hayamos tomado, algo que estemos pensando de nosotros. Y nosotros somos hijos amados de Dios, en eso no hay duda. Como las mentiras que se disparan empiezan a hacer mella en nuestra condición y se manifiestan en nuestras emociones. Miedo, la M, ahora la I, de poder identificar los mecanismos de autoprotección, que en mi caso implica querer controlar lo que no está a mi alcance y empezar a imaginar lo que viene y a tratar de controlarlo. ¿Y cuáles son las emociones que se disparan en mí? La incertidumbre, tremenda incertidumbre de no saber cómo manejar esto, y de buscar, querer controlar, preocuparme por lo que no sabemos. Recuerdo cuando el Señor dice: no te preocupes por lo que va a comer, y es una de las cosas que surgen en estas condiciones. ¿Qué voy a comer? ¿Qué hago para autoprotegerme? Para buscar yo mismo salvarme, querer controlar esa situación. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y Dios te añade. Buscar al Señor, a las cosas que Él está constantemente hablándonos en su palabra y hablando a través del Espíritu. Miedo, ahora la E. Es impresionante, ¿no?, cómo se encienden todas las alarmas. Y yo quería recordar lo saludable que es
tener miedo en una situación en donde uno siente amenazada la pérdida de las cosas que ama, de las cosas que quiere, de las cosas que valora. El miedo a recibir un daño y lo saludable que es que ese miedo despierta a la protección, pero al mismo tiempo, cuando ese miedo y esas alarmas se disparan y se prolongan y se mantienen todo el tiempo, cómo eso se hace patológico, se hace lo que llamamos la ansiedad, ¿no? Esté afanoso, dice el Señor, ¿no? Pero eso es lo que pasó en este tiempo, estando en otro país, pensando, ¿quién va a cuidar a mis hijas? ¿Cómo puedo hacer para cuidar de ellas? Yo como padre, y quien es un papá, me puede entender bien que necesito estar cuidando mi casa en este tiempo, necesito estar ahí. Y todas las alarmas encendidas por no poder manejar todo el tiempo estas alarmas encendidas tuvo su repercusión también en mis emociones. Como cada una de estas letras, el miedo, identificar mi mecanismo de autoprotección, que de querer controlar, y ahora todas las alarmas encendidas. Esto producía las emociones difíciles de manejar para mí. La tensión que tenía, la inseguridad, la hipervigilancia, todo el tiempo. Cómo manejar ese aspecto de mi vida, ¿no? Hasta en la parte física. No hacía calor y me transpiraban las manos. No podía dormir. ¿Quién puede dormir en un alto ambiente de estrés y de amenaza? No poder comer. No podía comer. Comía porque sabía que tenía que estar firme. Veíamos todas las posibilidades de estar fuerte, pero no tenía hambre, no quería hacer nada. Y las alarmas estaban todo el tiempo encendidas. Eso fue difícil manejar, mucha ansiedad en ese momento. La D de distorsión de la percepción de la realidad. Y eso es, lo dicen muchos profesionales de la salud, cómo se distorsiona el conocimiento y eso provoca emociones difíciles de manejar a puntos extremos. Cuando yo en una balanza tengo las amenazas por un lado y los recursos por otro lado, cuando sobredimensiono la amenaza, el desequilibrio que se produce, porque no puedo ver esa distorsión, no me permite ver claramente los recursos que Dios ha provisto. Y estaba pensando en la situación de mi casa. ¿Qué va a pasar con mis hijas? Son 3 menores, es una casa que pudiera estar desprotegida. Cada cual estaba protegiendo su propia familia, pero también saber que los recursos de Dios son reales, de tener una iglesia que estaba todo el tiempo hablando, cuidando, proveyendo, que los vecinos estaban en contacto, estaban cuidando, proveyendo de lo que necesitaba. Las oraciones de los hermanos, el acompañamiento de la iglesia, el acompañamiento, el mismo Dios estaba ahí. Y cómo volver a pensar en esos recursos producía en uno tratar de minimizar y de buscar aplacar las emociones que yo estaba sintiendo. Yo he anotado lo que sentía, yo me sentía abrumado, me sentía desesperado, porque desde el otro lado del mundo, literalmente yo no puedo hacer nada más que cuidar a mi esposa, que estar con ella, que acompañarnos mutuamente, apuntalarnos mutuamente, pero la desesperación y estar abrumado era algo difícil de manejar. Dios permitió nuevamente recordar quién es Él en este recurso. Y la O oscurece la perspectiva de quién es Dios en esta situación. Que es difícil para mí, pero qué bueno era recordar y buscarle a Dios en su palabra. Recordar cuando en Mateo 8:23 estaban entrando a la barca con los discípulos y se desata la tormenta y el Señor está durmiendo.
No parece que está durmiendo, el Señor está durmiendo. Y los discípulos que habían visto quién era Él, que habían experimentado sus milagros, su poder, se desesperan nuevamente. En Lucas dice el Señor Jesús, no tengan miedo. El Señor sabe que tienen miedo, el Señor ve su condición, tiene misericordia y compasión de verlos con miedo. Y dice, no tengan miedos, no tengan miedo. Y calma la tormenta. Y ahí vemos a ellos diciendo, ¿quién es este que la tormenta se calma, que calma la tempestad? Y es así que muchas veces decimos, ¿quién es Dios que está haciendo lo que hace? ¿Cómo perdemos la perspectiva real de quién es Él, ¿no? Por un lado el miedo, lo que está produciendo y lo que reconocemos que está haciendo en nosotros. Pero por otro lado me quedé con la palabra paz, porque también pude experimentar la paz de Dios en el medio de la tormenta. Por su misericordia, con Chelita y con todo su apoyo, de tenerla a ella al lado mío, poder buscarle al Señor y recordarle. Número 1, en la palabra paz, yo puse procurar, y algo práctico, procurar que en este tiempo procure compartir todo lo que está viviendo con su familia. No tiene escapatoria, no tiene a dónde ir, tiene mucho tiempo que compartir con sus seres queridos cercanos, con sus hijos, con su esposa, con quien sea que esté en la casa. Yo creo que este es un tiempo también que en la dificultad trae sanidad por todo el tiempo que va a poder pasar allí en su casa y nos va a fortalecer cuando pasemos esta tormenta. Compartir cómo se siente, su vivencia, en donde escuche qué está pensando el otro, qué está viviendo. Recuerdo en la palabra de Dios, después del desastre, después de la tormenta, el Señor Jesús, de toda la situación, el Señor Jesús muere y resucita, pero la incertidumbre, la desazón, la angustia de todos era total. Y cuando el Señor se encuentra con los dos discípulos, diciéndole a los discípulos que Él era el único forastero que no sabía lo que estaba pasando, y el Señor le dice, ¿qué cosa? Contame lo que está pasando, ¿no? Como un ejercicio, como algo terapéutico, sanador de quiero escucharte, ¿no? Y este es el tiempo donde nosotros necesitamos escucharnos. Y el Señor lo escuchó y ellos cambiaron su perspectiva, porque después dice, aunque hay algunas mujeres que dicen que lo han visto, que ha resucitado, y empieza uno a tomar una perspectiva diferente y toma ánimo y toma fuerzas. Y hasta el punto de donde después se enardecía su corazón escuchando la palabra. Y al punto de decir, el Señor Jesús estaba con ellos y se revela en medio de la angustia y en medio de la dificultad. Procurar compartir. ¿Cuáles son las cosas que me acompañaron? Las emociones, el alivio, la liberación, la comprensión y poder entender que estaba en un grupo seguro, mi familia, mis seres queridos, quienes sean con quienes estoy compartiendo. La paz, la A de abrazar la verdad. Ya no estoy hablando solo del conocimiento de la verdad, que es algo valiosísimo en este momento, pero ahora estoy hablando de algo más profundo, de abrazar la verdad de Dios con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos. En lo personal nos acompañó todo el tiempo el Salmo 40, cuando dice la palabra de Dios, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán mucho esto y temerán y confiarán en Jehová. Y bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Cuando escucho que el Señor se inclinó a mí y escucha mi clamor, tengo la imagen de un Dios que ya está escuchando mi clamor, no hace falta que se incline, pero cuando presto atención que Él se inclinó, me da
una imagen de un Dios que no solo me escuchó, sino se acercó a mí, se inclinó a escucharme. Hasta podría imaginarme en la intimidad de un susurro al oído: Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. Y ese era mi clamor en Costa Rica, ¿no? Sácame de este lugar. Y Él me sacó. Abrazar la palabra de Dios, y los sentimientos, ¿no? La seguridad, la gratitud, el alivio, el optimismo nuevo, la esperanza que puso en mis emociones, en mi corazón, en mis pensamientos. Y lo último, la Z, zambullirse en los brazos del Abba Padre. Me encantó esa imagen, porque en el momento más difícil de la existencia del Señor aquí en la tierra, el Señor Jesús le dice al Padre: papito querido, Abba Padre. Y poder experimentar en esta situación, cuando no me queda otra que zambullirme en el Abba Padre, en el papito querido, aquí estoy, me largo a tus brazos porque no tengo otra, que se haga tu voluntad, que se haga lo que vos quieras. Creo que ha sido un consuelo muy grande. Yo puse aquí algunas cosas que sentía después, ¿no? Paz, seguridad, gozo, no solo de la experiencia de que estaba siendo salvado, sino de saber que para Él soy importante, que existo, que soy su papá, que soy su hijo, Él es mi papá, y que Él se deleita de mi existencia. Por eso tuve en cuenta nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro cuidado, el deleite, todo lo que produce. Hermanos, miedo por un lado, pero por otro lado la paz. ¿Cómo la hago convivir? Dios nos ha dado la paz, Dios nos ha dado el cuidado, y que estas palabras sean también de consuelo y de ánimo para ustedes en este tiempo de mucha dificultad. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por sus oraciones y esperamos vernos nuevamente y poder abrazarnos. Amén.